Sangre, realeza y religión se funden en la historia del clásico trago inglés. La historia del Bloody Mary se remonta al año 1553 hasta el 1556, cuando María Tudor, reina de Inglaterra, fue denominada María la Sangrienta o Bloody Mary, su denominación en inglés. Lo particular es que esta persona sintió tanto rechazo y tanto repudio por la vida por el gran odio que le tenía a su padre, Enrique VIII. Recibió muchos maltratos de infancia, lo cual la hicieron una persona de un temple y un carácter bastante particular. También tuvo el infortunio de que su marido, Felipe II, la abandonara luego de que ella fuera considerada infértil. Todo eso generó un odio tan importante en su vida que terminó llevando a la hoguera, según cuenta la historia, más de 300 personas que fueran de religión diferente a la suya. Es por esto que en un bar en París, un bartender allá por el año 1920 fue quien decide, para tener presente este trágico suceso histórico, generar un trago bastante particular que hiciera referencia al rojo de la sangre derramada por María la Sangrienta. Primero ponemos el hielo en la coctelera, luego vamos a empezar a poner los ingredientes, 1,5 partes de vodka. Yo sugiero un vodka finlandés. Continuamos con una gotita de zumo de limón. El ingrediente principal, que es el jugo de tomate. De hecho, nosotros exprimimos el jugo de tomate natural. Esto es hasta completar el vaso. Unas gotitas de salsa inglesa. Como verán, este es un cóctel bastante especiado. Unas gotitas de salsa tabasco. 5 gotitas, no más, porque si se pasan con esto, el cóctel definitivamente no va a quedar muy apetecible, que digamos. Una pizquita de sal para completar con un poquito de pimienta en granos. En este caso utilizamos pimienta negra de Jamaica. Luego vamos a batir. Y una vez que los ingredientes están bien mezclados, lo vamos a servir colado. Un pequeño detalle que es importante es utilizar hielo nuevo para que perdure más el trago. Suele suceder que vamos a un bar, nos pedimos un cóctel y tenemos un trago aguado. En este caso, con el hielo fresco, no el batido, nos aseguramos de que eso no nos suceda. Y completamos el vaso hasta un 90%, para luego terminar decorándolo con un tallito de apio. Y a lo último vamos a poner una rodajita de lima o limón, más que nada para los aromas, ¿no? Es una parte importante del gusto. Y a disfrutarlo. Sangre, realeza y religión se funden en la historia del clásico trago inglés. La historia del Bloody Mary se remonta al año 1553 hasta el 1556, cuando María Tudor, reina de Inglaterra, fue denominada María la Sangrienta o Bloody Mary, su denominación en inglés. Lo particular es que esta persona sintió tanto rechazo y tanto repudio por la vida por el gran odio que le tenía a su padre, Enrique VIII. Recibió muchos maltratos de infancia, lo cual la hicieron una persona de un temple y un carácter bastante particular. También tuvo el infortunio de que su marido, Felipe II, la abandonara luego de que ella fuera considerada infértil. Todo eso generó un odio tan importante en su vida que terminó llevando a la hoguera, según cuenta la historia, más de 300 personas que fueran de religión diferente a la suya. Es por esto que en un bar en París, un bartender allá por el año 1920 fue quien decide, para tener presente este trágico suceso histórico, generar un trago bastante particular que hiciera referencia al rojo de la sangre derramada por María la Sangrienta. Primero ponemos el hielo en la coctelera, luego vamos a empezar a poner los ingredientes, 1,5 partes de vodka. Yo sugiero un vodka finlandés. Continuamos con una gotita de zumo de limón. El ingrediente principal, que es el jugo de tomate. De hecho, nosotros exprimimos el jugo de tomate natural. Esto es hasta completar el vaso. Unas gotitas de salsa inglesa. Como verán, este es un cóctel bastante especiado. Unas gotitas de salsa tabasco. 5 gotitas, no más, porque si se pasan con esto, el cóctel definitivamente no va a quedar muy apetecible, que digamos. Una pizquita de sal para completar con un poquito de pimienta en granos. En este caso utilizamos pimienta negra
de Jamaica. Luego vamos a batir. Y una vez que los ingredientes están bien mezclados, lo vamos a servir colado. Un pequeño detalle que es importante es utilizar hielo nuevo para que perdure más el trago. Suele suceder que vamos a un bar, nos pedimos un cóctel y tenemos un trago aguado. En este caso, con el hielo fresco, no el batido, nos aseguramos de que eso no nos suceda. Y completamos el vaso hasta un 90%, para luego terminar decorándolo con un tallito de apio. Y a lo último vamos a poner una rodajita de lima o limón, más que nada para los aromas, ¿no? Es una parte importante del gusto. Y a disfrutarlo. Sangre, realeza y religión se funden en la historia del clásico trago inglés. La historia del Bloody Mary se remonta al año 1553 hasta el 1556, cuando María Tudor, reina de Inglaterra, fue denominada María la Sangrienta o Bloody Mary, su denominación en inglés. Lo particular es que esta persona sintió tanto rechazo y tanto repudio por la vida por el gran odio que le tenía a su padre, Enrique VIII. Recibió muchos maltratos de infancia, lo cual la hicieron una persona de un temple y un carácter bastante particular. También tuvo el infortunio de que su marido, Felipe II, la abandonara luego de que ella fuera considerada infértil. Todo eso generó un odio tan importante en su vida que terminó llevando a la hoguera, según cuenta la historia, más de 300 personas que fueran de religión diferente a la suya. Es por esto que en un bar en París, un bartender allá por el año 1920, fue quien decide, para tener presente este trágico suceso histórico, generar un trago bastante particular que hiciera en referencia al rojo de la sangre derramada por María la Sangrienta. Primero ponemos el hielo en la coctelera, luego vamos a empezar a poner los ingredientes, una parte y media de vodka. Yo sugiero un vodka finlandés. Continuamos con una gotita de zumo de limón. El ingrediente principal, que es el jugo de tomate. De hecho, nosotros exprimimos el jugo de tomate natural. Esto es hasta completar el vaso. Unas gotitas de salsa inglesa. Como verán, este es un cóctel bastante especiado. Unas gotitas de salsa tabasco. 5 gotitas, no más, porque si se pasan con esto, el cóctel definitivamente no va a quedar muy apetecible, que digamos. Una pizquita de sal para completar con un poquito de pimienta en granos. En este caso utilizamos pimienta negra de Jamaica. Luego vamos a batir. Y una vez que los ingredientes están bien mezclados, lo vamos a servir colado. Un pequeño detalle que es importante es utilizar hielo nuevo para que perdure más el trago. Suele suceder que vamos a un bar, nos pedimos un cóctel y tenemos un trago aguado. En este caso, con el hielo fresco, no el batido, nos aseguramos de que eso no nos suceda. Y completamos el vaso hasta un 90%, para luego terminar decorándolo con un tallito de apio. Y a lo último vamos a poner una rodajita de lima o limón, más que nada para los aromas, ¿no? Es una parte importante del gusto. Y a disfrutarlo. Sangre, realeza y religión se funden en la historia del clásico trago inglés. La historia del Bloody Mary se remonta al año 1553 hasta el 1556, cuando María Tudor, reina de Inglaterra, fue denominada María la Sangrienta o Bloody Mary, su denominación en inglés. Lo particular es que esta persona sintió tanto rechazo y tanto repudio por la vida por el gran odio que le tenía a su padre, Enrique VIII. Recibió muchos maltratos de infancia, lo cual la hicieron una persona de un temple y un carácter bastante particular. También tuvo el infortunio de que su marido, Felipe II, la abandonara luego de que ella fuera considerada infértil. Todo eso generó un odio tan importante en su vida que terminó llevando a la hoguera, según cuenta la historia, más de 300 personas que fueran de religión diferente a la suya. Es por esto que en un bar en París, un bartender allá por el año 1920, fue quien decide, para tener presente este trágico suceso histórico, generar un trago bastante particular que hiciera en referencia al rojo de la sangre derramada por María la Sangrienta.
Primero ponemos el hielo en la coctelera, luego vamos a empezar a poner los ingredientes, una parte y media de vodka, yo sugiero un vodka finlandés, continuamos con una gotita de zumo de limón, el ingrediente principal, que es el jugo de tomate. De hecho, nosotros exprimimos el jugo de tomate natural, esto es hasta completar el vaso, unas gotitas de salsa inglesa, como verán este es un cóctel bastante especiado, unas gotitas de salsa tabasco, 5 gotitas, no más, porque si se pasan con esto el cóctel definitivamente no va a quedar muy apetecible que digamos, una pizquita de sal, para completar con un poquito de pimienta en granos, en este caso utilizamos pimienta negra de Jamaica, luego vamos a batir y una vez que los ingredientes están bien mezclados lo vamos a servir colado. Un pequeño detalle que es importante es utilizar hielo nuevo para que perdure más el trago. Suele suceder que vamos a un bar, nos pedimos un cóctel y tenemos un trago aguado. En este caso con el hielo fresco, no el batido, nos aseguramos de que eso no nos suceda. Y completamos el vaso hasta un 90%, para luego terminar decorándolo con un tallito de apio. Y a lo último vamos a poner una rodajita de lima o limón, más que nada para los aromas, ¿no? Es una parte importante del gusto. Y a disfrutarlo. Sangre, realeza y religión se funden en la historia del clásico trago inglés. La historia del Bloody Mary se remonta al año 1553 hasta el 1556, cuando María Tudor, reina de Inglaterra, fue denominada María la Sangrienta o Bloody Mary, su denominación en inglés. Lo particular es que esta persona sintió tanto rechazo y tanto repudio por la vida por el gran odio que le tenía a su padre, Enrique VIII. Recibió muchos maltratos de infancia, lo cual la hicieron una persona de un temple y un carácter bastante particular. También tuvo el infortunio de que su marido, Felipe II, la abandonara luego de que ella fuera considerada infértil. Todo eso generó un odio tan importante en su vida que terminó llevando a la hoguera, según cuenta la historia, más de 300 personas que fueran de religión diferente a la suya. Es por esto que en un bar en París, un bartender allá por el año 1920 fue quien decide, para tener presente este trágico suceso histórico, generar un trago bastante particular que hiciera referencia al rojo de la sangre derramada por María la Sangrienta. Primero ponemos el hielo en la coctelera, luego vamos a empezar a poner los ingredientes, una parte y media de vodka, yo sugiero un vodka finlandés, continuamos con una gotita de zumo de limón, el ingrediente principal, que es el jugo de tomate. De hecho, nosotros exprimimos el jugo de tomate natural, esto es hasta completar el vaso, unas gotitas de salsa inglesa, como verán este es un cóctel bastante especiado, unas gotitas de salsa tabasco, 5 gotitas, no más, porque si se pasan con esto el cóctel definitivamente no va a quedar muy apetecible que digamos, una pizquita de sal, para completar con un poquito de pimienta en granos, en este caso utilizamos pimienta negra de Jamaica, luego vamos a batir y una vez que los ingredientes están bien mezclados lo vamos a servir colado. Un pequeño detalle que es importante es utilizar hielo nuevo para que perdure más el trago. Suele suceder que vamos a un bar, nos pedimos un cóctel y tenemos un trago aguado. En este caso con el hielo fresco, no el batido, nos aseguramos de que eso no nos suceda. Y completamos el vaso hasta un 90%, para luego terminar decorándolo con un tallito de apio. Y a lo último vamos a poner una rodajita de lima o limón, más que nada para los aromas, ¿no? Es una parte importante del gusto. Y a disfrutarlo. Sangre, realeza y religión se funden en la historia del clásico trago inglés. La historia del Bloody Mary se remonta al año 1553 hasta el 1556, cuando María Tudor, reina de Inglaterra, fue denominada María la Sangrienta o Bloody Mary, su denominación en inglés. Lo particular es que esta persona sintió tanto rechazo y tanto repudio por la vida por el gran odio que le tenía a su padre, Enrique VIII.
Recibió muchos maltratos de infancia, lo cual la hicieron una persona de un temple y un carácter bastante particular. También tuvo el infortunio de que su marido, Felipe II, la abandonara luego de que ella fuera considerada infértil. Todo eso generó un odio tan importante en su vida que terminó llevando a la hoguera, según cuenta la historia, más de 300 personas que fueran de religión diferente a la suya. Es por esto que en un bar en París, un bartender allá por el año 1920 fue quien decide, para tener presente este trágico suceso histórico, generar un trago bastante particular que hiciera referencia al rojo de la sangre derramada por María la Sangrienta. Primero ponemos el hielo en la coctelera, luego vamos a empezar a poner los ingredientes, una parte y media de vodka, yo sugiero un vodka finlandés, continuamos con una gotita de zumo de limón, el ingrediente principal, que es el jugo de tomate. De hecho, nosotros exprimimos el jugo de tomate natural, esto es hasta completar el vaso, unas gotitas de salsa inglesa, como verán este es un cóctel bastante especiado, unas gotitas de salsa tabasco, 5 gotitas, no más, porque si se pasan con esto, el cóctel definitivamente no va a quedar muy apetecible que digamos, una pizquita de sal, para completar con un poquito de pimienta en granos, en este caso utilizamos pimienta negra de Jamaica, luego vamos a batir y una vez que los ingredientes están bien mezclados, lo vamos a servir colado. Un pequeño detalle que es importante es utilizar hielo nuevo para que perdure más el trago. Suele suceder que vamos a un bar, nos pedimos un cóctel y tenemos un trago aguado. En este caso, con el hielo fresco, no el batido, nos aseguramos de que eso no nos suceda. Y completamos el vaso hasta un 90%, para luego terminar decorándolo con un tallito de apio. Y a lo último vamos a poner una rodajita de lima o limón, más que nada para los aromas, ¿no? Es una parte importante del gusto. Y a disfrutarlo. Sangre, realeza y religión se funden en la historia del clásico trago inglés. La historia del Bloody Mary se remonta al año 1553 hasta el 1556, cuando María Tudor, reina de Inglaterra, fue denominada María la Sangrienta o Bloody Mary, su denominación en inglés. Lo particular es que esta persona sintió tanto rechazo y tanto repudio por la vida por el gran odio que le tenía a su padre, Enrique VIII. Recibió muchos maltratos de infancia, lo cual la hicieron una persona de un temple y un carácter bastante particular. También tuvo el infortunio de que su marido, Felipe II, la abandonara luego de que ella fuera considerada infértil. Todo eso generó un odio tan importante en su vida que terminó llevando a la hoguera, según cuenta la historia, más de 300 personas que fueran de religión diferente a la suya. Es por esto que en un bar en París, un bartender allá por el año 1920 fue quien decide, para tener presente este trágico suceso histórico, generar un trago bastante particular que hiciera referencia al rojo de la sangre derramada por María la Sangrienta. Primero ponemos el hielo en la coctelera, luego vamos a empezar a poner los ingredientes, una parte y media de vodka, yo sugiero un vodka finlandés, continuamos con una gotita de zumo de limón, el ingrediente principal, que es el jugo de tomate. De hecho, nosotros exprimimos el jugo de tomate natural, esto es hasta completar el vaso, unas gotitas de salsa inglesa, como verán este es un cóctel bastante especiado, unas gotitas de salsa tabasco, 5 gotitas, no más, porque si se pasan con esto, el cóctel definitivamente no va a quedar muy apetecible que digamos, una pizquita de sal, para completar con un poquito de pimienta en granos, en este caso utilizamos pimienta negra de Jamaica, luego vamos a batir y una vez que los ingredientes están bien mezclados, lo vamos a servir colado. Un pequeño detalle que es importante es utilizar hielo nuevo para que perdure más el trago. Suele suceder que vamos a un bar, nos pedimos un cóctel y tenemos un trago aguado. En este caso, con el hielo fresco, no el batido, nos aseguramos de que eso no nos suceda. Y completamos el vaso hasta un 90%, para luego terminar decorándolo con un tallito de apio.
Y a lo último vamos a poner una rodajita de lima o limón, más que nada para los aromas, ¿no? Es una parte importante del gusto. Y a disfrutarlo. Sangre, realeza y religión se funden en la historia del clásico trago inglés. La historia del Bloody Mary se remonta al año 1553 hasta el 1556, cuando María Tudor, reina de Inglaterra, fue denominada María la Sangrienta o Bloody Mary, su denominación en inglés. Lo particular es que esta persona sintió tanto rechazo y tanto repudio por la vida por el gran odio que le tenía a su padre, Enrique VIII. Recibió muchos maltratos de infancia, lo cual la hicieron una persona de un temple y un carácter bastante particular. También tuvo el infortunio de que su marido, Felipe II, la abandonara luego de que ella fuera considerada infértil. Todo eso generó un odio tan importante en su vida que terminó llevando a la hoguera, según cuenta la historia, más de 300 personas que fueran de religión diferente a la suya. Es por esto que en un bar en París, un bartender allá por el año 1920, fue quien decide, para tener presente este trágico suceso histórico, generar un trago bastante particular que hiciera en referencia al rojo de la sangre derramada por María la Sangrienta. Primero ponemos el hielo en la coctelera, luego vamos a empezar a poner los ingredientes, una parte y media de vodka, yo sugiero un vodka finlandés, continuamos con una gotita de zumo de limón, el ingrediente principal, que es el jugo de tomate. De hecho, nosotros exprimimos el jugo de tomate natural, esto es hasta completar el vaso, unas gotitas de salsa inglesa, como verán este es un cóctel bastante especiado, unas gotitas de salsa tabasco, 5 gotitas, no más, porque si se pasan con esto, el cóctel definitivamente no va a quedar muy apetecible que digamos, una pizquita de sal, para completar con un poquito de pimienta en granos, en este caso utilizamos pimienta negra, de Jamaica. Luego vamos a batir y una vez que los ingredientes están bien mezclados, lo vamos a servir colado. Un pequeño detalle que es importante es utilizar hielo nuevo para que perdure más el trago. Suele suceder que vamos a un bar, nos pedimos un cóctel y tenemos un trago aguado. En este caso, con el hielo fresco, no el batido, nos aseguramos de que eso no nos suceda. Y completamos el vaso hasta un 90%, para luego terminar decorándolo con un tallito de apio. Y a lo último vamos a poner una rodajita de lima o limón, más que nada para los aromas, ¿no? Es una parte importante del gusto. Y a disfrutarlo. Sangre, realeza y religión se funden en la historia del clásico trago inglés. La historia del Bloody Mary se remonta al año 1553 hasta el 1556, cuando María Tudor, reina de Inglaterra, fue denominada María la Sangrienta o Bloody Mary, su denominación en inglés. Lo particular es que esta persona sintió tanto rechazo y tanto repudio por la vida por el gran odio que le tenía a su padre, Enrique VIII. Recibió muchos maltratos de infancia, lo cual la hicieron una persona de un temple y un carácter bastante particular. También tuvo el infortunio de que su marido, Felipe II, la abandonara luego de que ella fuera considerada infértil. Todo eso generó un odio tan importante en su vida que terminó llevando a la hoguera, según cuenta la historia, más de 300 personas que fueran de religión diferente a la suya. Es por esto que en un bar en París, un bartender allá por el año 1920, fue quien decide, para tener presente este trágico suceso histórico, generar un trago bastante particular que hiciera en referencia al rojo de la sangre derramada por María la Sangrienta. Primero ponemos el hielo en la coctelera, luego vamos a empezar a poner los ingredientes, una parte y media de vodka, yo sugiero un vodka finlandés, continuamos con una gotita de zumo de limón, el ingrediente principal, que es el jugo de tomate. De hecho, nosotros exprimimos el jugo de tomate natural, esto es hasta completar el vaso, unas gotitas de salsa inglesa,
Como verán, este es un cóctel bastante especiado. Unas gotitas de salsa tabasco, 5 gotitas, no más, porque si se pasan con esto, el cóctel definitivamente no va a quedar muy apetecible que digamos. Una pizquita de sal para completar con un poquito de pimienta en granos. En este caso utilizamos pimienta negra de Jamaica. Luego vamos a batir. Y una vez que los ingredientes están bien mezclados, lo vamos a servir colado. Un pequeño detalle que es importante es utilizar hielo nuevo para que perdure más el trago. Suele suceder que vamos a un bar, nos pedimos un cóctel y tenemos un trago aguado. En este caso, con el hielo fresco, no el batido, nos aseguramos de que eso no nos suceda. Y completamos el vaso hasta un 90%, para luego terminar decorándolo con un tallito de apio. Y a lo último vamos a poner una rodajita de lima o limón, más que nada para los aromas, ¿no? Es una parte importante del gusto. Y a disfrutarlo. Sangre, realeza y religión se funden en la historia del clásico trago inglés. La historia del Bloody Mary se remonta al año 1553 hasta el 1556, cuando María Tudor, reina de Inglaterra, fue denominada María la Sangrienta o Bloody Mary, su denominación en inglés. Lo particular es que esta persona sintió tanto rechazo y tanto repudio por la vida por el gran odio que le tenía a su padre, Enrique VIII. Recibió muchos maltratos de infancia, lo cual la hicieron una persona del temple de un carácter bastante particular. También tuvo el infortunio de que su marido, Felipe II, la abandonara luego de que ella fuera considerada infértil. Todo eso generó un odio tan importante en su vida que terminó llevando a la hoguera, según cuenta la historia, más de 300 personas que fueran de religión diferente a la suya. Es por esto que en un bar en París, un bartender allá por el año 1920 fue quien decide, para tener presente este trágico suceso histórico, generar un trago bastante particular que hiciera referencia al rojo de la sangre derramada por María la Sangrienta. Primero ponemos el hielo en la coctelera, luego vamos a empezar a poner los ingredientes, una parte y media de vodka. Yo sugiero un vodka finlandés. Continuamos con una gotita de zumo de limón. El ingrediente principal, que es el jugo de tomate. De hecho, nosotros exprimimos el jugo de tomate natural. Esto es hasta completar el vaso. Unas gotitas de salsa inglesa. Como verán, este es un cóctel bastante especiado. Unas gotitas de salsa tabasco. 5 gotitas, no más, porque si se pasan con esto, el cóctel definitivamente no va a quedar muy apetecible que digamos. Una pizquita de sal para completar con un poquito de pimienta en granos. En este caso utilizamos pimienta negra de Jamaica. Luego vamos a batir. Y una vez que los ingredientes están bien mezclados, lo vamos a servir colado. Un pequeño detalle que es importante es utilizar hielo nuevo para que perdure más el trago. Suele suceder que vamos a un bar, nos pedimos un cóctel y tenemos un trago aguado. En este caso, con el hielo fresco, no el batido, nos aseguramos de que eso no nos suceda. Y completamos el vaso hasta un 90%, para luego terminar decorándolo con un tallito de apio. Y a lo último vamos a poner una rodajita de lima o limón, más que nada para los aromas, ¿no? Es una parte importante del gusto. Y a disfrutarlo. Sangre, realeza y religión se funden en la historia del clásico trago inglés. La historia del Bloody Mary se remonta al año 1553 hasta el 1556, cuando María Tudor, reina de Inglaterra, fue denominada María la Sangrienta o Bloody Mary, su denominación en inglés. Lo particular es que esta persona sintió tanto rechazo y tanto repudio por la vida por el gran odio que le tenía a su padre, Enrique VIII. Recibió muchos maltratos de infancia, lo cual la hicieron una persona del temple de un carácter bastante particular. También tuvo el infortunio de que su marido, Felipe II, la abandonara luego de que ella fuera considerada infértil. Todo eso generó un odio tan importante en su vida que terminó llevando a la hoguera, según cuenta la historia, más de 300 personas
que fueran de religión diferente a la suya. Es por esto que en un bar en París, un bartender allá por el año 1920 fue quien decide, para tener presente este trágico suceso histórico, generar un trago bastante particular que hiciera referencia al rojo de la sangre derramada por María la Sangrienta. Primero ponemos el hielo en la coctelera, luego vamos a empezar a poner los ingredientes, 1,5 partes de vodka, yo sugiero un vodka finlandés, continuamos con una gotita de zumo de limón, el ingrediente principal, que es el jugo de tomate. De hecho, nosotros exprimimos el jugo de tomate natural, esto es hasta completar el vaso, unas gotitas de salsa inglesa, como verán este es un cóctel bastante especiado, unas gotitas de salsa tabasco, 5 gotitas, no más, porque si se pasan con esto, el cóctel definitivamente no va a quedar muy apetecible que digamos, una pizquita de sal, para completar con un poquito de pimienta en granos, en este caso utilizamos pimienta negra de Jamaica, luego vamos a batir y una vez que los ingredientes están bien mezclados, lo vamos a servir colado. Un pequeño detalle que es importante es utilizar hielo nuevo para que perdure más el trago. Suele suceder que vamos a un bar, nos pedimos un cóctel y tenemos un trago aguado. En este caso, con el hielo fresco, no el batido, nos aseguramos de que eso no nos suceda. Y completamos el vaso hasta un 90%, para luego terminar decorándolo con un tallito de apio. Y a lo último vamos a poner una rodajita de lima o limón, más que nada para los aromas, ¿no? Es una parte importante del gusto. Y a disfrutarlo. Sangre, realeza y religión se funden en la historia del clásico trago inglés. La historia del Bloody Mary se remonta al año 1553 hasta el 1556, cuando María Tudor, reina de Inglaterra, fue denominada María la Sangrienta o Bloody Mary, su denominación en inglés. Lo particular es que esta persona sintió tanto rechazo y tanto repudio por la vida por el gran odio que le tenía a su padre, Enrique VIII. Recibió muchos maltratos de infancia, lo cual la hicieron una persona de un temple y un carácter bastante particular. También tuvo el infortunio de que su marido, Felipe II, la abandonara luego de que ella fuera considerada infértil. Todo eso generó un odio tan importante en su vida que terminó llevando a la hoguera, según cuenta la historia, más de 300 personas que fueran de religión diferente a la suya. Es por esto que en un bar en París, un bartender allá por el año 1920 fue quien decide, para tener presente este trágico suceso histórico, generar un trago bastante particular que hiciera referencia al rojo de la sangre derramada por María la Sangrienta. Primero ponemos el hielo en la coctelera, luego vamos a empezar a poner los ingredientes, 1,5 partes de vodka, yo sugiero un vodka finlandés, continuamos con una gotita de zumo de limón, el ingrediente principal, que es el jugo de tomate. De hecho, nosotros exprimimos el jugo de tomate natural, esto es hasta completar el vaso, unas gotitas de salsa inglesa, como verán este es un cóctel bastante especiado, unas gotitas de salsa tabasco, 5 gotitas, no más, porque si se pasan con esto, el cóctel definitivamente no va a quedar muy apetecible que digamos, una pizquita de sal, para completar con un poquito de pimienta en granos, en este caso utilizamos pimienta negra de Jamaica, luego vamos a batir y una vez que los ingredientes están bien mezclados, lo vamos a servir colado. Un pequeño detalle que es importante es utilizar hielo nuevo para que perdure más el trago. Suele suceder que vamos a un bar, nos pedimos un cóctel y tenemos un trago aguado. En este caso, con el hielo fresco, no el batido, nos aseguramos de que eso no nos suceda. Y completamos el vaso hasta un 90%, para luego terminar decorándolo con un tallito de apio. Y a lo último vamos a poner una rodajita de lima o limón, más que nada para los aromas, ¿no? Es una parte importante del gusto. Y a disfrutarlo. Sangre, realeza y religión se funden en la historia del clásico trago inglés.
historia del Bloody Mary se remonta al año 1553 hasta el 1556, cuando María Tudor, reina de Inglaterra, fue denominada María la Sangrienta o Bloody Mary, su denominación en inglés. Lo particular es que esta persona sintió tanto rechazo y tanto repudio por la vida por el gran odio que le tenía a su padre, Enrique VIII. Recibió muchos maltratos de infancia, lo cual la hicieron una persona de un temple y un carácter bastante particular. También tuvo el infortunio de que su marido, Felipe II, la abandonara luego de que ella fuera considerada infértil. Todo eso generó un odio tan importante en su vida que terminó llevando a la hoguera, según cuenta la historia, más de 300 personas que fueran de religión diferente a la suya. Es por esto que en un bar en París, un bartender allá por el año 1920, fue quien decide, para tener presente este trágico suceso histórico, generar un trago bastante particular que hiciera en referencia al rojo de la sangre derramada por María la Sangrienta. Primero ponemos el hielo en la coctelera, luego vamos a empezar a poner los ingredientes, una parte y media de vodka. Yo sugiero un vodka finlandés. Continuamos con una gotita de zumo de limón, el ingrediente principal, que es el jugo de tomate. De hecho, nosotros exprimimos el jugo de tomate natural. Esto es hasta completar el vaso. Unas gotitas de salsa inglesa. Como verán, este es un cóctel bastante especiado. Unas gotitas de salsa tabasco. 5 gotitas, no más, porque si se pasan con esto, el cóctel definitivamente no va a quedar muy apetecible, que digamos. Una pizquita de sal para completar con un poquito de pimienta en granos. En este caso utilizamos pimienta negra de Jamaica. Luego vamos a batir. Y una vez que los ingredientes están bien mezclados, lo vamos a servir colado. Un pequeño detalle que es importante es utilizar hielo nuevo para que perdure más el trago. Suele suceder que vamos a un bar, nos pedimos un cóctel y tenemos un trago aguado. En este caso, con el hielo fresco, no el batido, nos aseguramos de que eso no nos suceda. Y completamos el vaso hasta un 90%, para luego terminar decorándolo con un tallito de apio. Y a lo último vamos a poner una rodajita de lima o limón, más que nada para los aromas, ¿no? Es una parte importante del gusto. Y a disfrutarlo. Sangre, realeza y religión se funden en la historia del clásico trago inglés. La historia del Bloody Mary se remonta al año 1553 hasta el 1556, cuando María Tudor, reina de Inglaterra, fue denominada María la Sangrienta o Bloody Mary, su denominación en inglés. Lo particular es que esta persona sintió tanto rechazo y tanto repudio por la vida por el gran odio que le tenía a su padre, Enrique VIII. Recibió muchos maltratos de infancia, lo cual la hicieron una persona de un temple y un carácter bastante particular. También tuvo el infortunio de que su marido, Felipe II, la abandonara luego de que ella fuera considerada infértil. Todo eso generó un odio tan importante en su vida que terminó llevando a la hoguera, según cuenta la historia, más de 300 personas que fueran de religión diferente a la suya. Es por esto que en un bar en París, un bartender allá por el año 1920, fue quien decide, para tener presente este trágico suceso histórico, generar un trago bastante particular que hiciera en referencia al rojo de la sangre derramada por María la Sangrienta. Primero ponemos el hielo en la coctelera, luego vamos a empezar a poner los ingredientes, una parte y media de vodka. Yo sugiero un vodka finlandés. Continuamos con una gotita de zumo de limón, el ingrediente principal, que es el jugo de tomate. De hecho, nosotros exprimimos el jugo de tomate natural. Esto es hasta completar el vaso. Unas gotitas de salsa inglesa. Como verán, este es un cóctel bastante especiado. Unas gotitas de salsa tabasco. 5 gotitas, no más, porque si se pasan con esto, el cóctel definitivamente no va a quedar muy apetecible, que digamos. Una pizquita de sal para completar con un poquito de pimienta en granos. En este caso utilizamos pimienta negra de Jamaica. Luego vamos a batir. Y una vez que los ingredientes están bien mezclados, lo vamos a servir colado. Un pequeño detalle que es importante es utilizar hielo nuevo
para que perdure más el trago. Suele suceder que vamos a un bar, nos pedimos un cóctel y tenemos un trago aguado. En este caso, con el hielo fresco, no el batido, nos aseguramos de que eso no nos suceda. Y completamos el vaso hasta un 90%, para luego terminar decorándolo con un tallito de apio. Y a lo último vamos a poner una rodajita de lima o limón, más que nada para los aromas, ¿no? Es una parte importante del gusto. Y a disfrutarlo. Sangre, realeza y religión se funden en la historia del clásico trago inglés. La historia del Bloody Mary se remonta al año 1553 hasta el 1556, cuando María Tudor, reina de Inglaterra, fue denominada María la Sangrienta o Bloody Mary, su denominación en inglés. Lo particular es que esta persona sintió tanto rechazo y tanto repudio por la vida por el gran odio que le tenía a su padre, Enrique VIII. Recibió muchos maltratos de infancia, lo cual la hicieron una persona de un temple y un carácter bastante particular. También tuvo el infortunio de que su marido, Felipe II, la abandonara luego de que ella fuera considerada infértil. Todo eso generó un odio tan importante en su vida que terminó llevando a la hoguera, según cuenta la historia, más de 300 personas que fueran de religión diferente a la suya. Es por esto que en un bar en París, un bartender allá por el año 1920 fue quien decide, para tener presente este trágico suceso histórico, generar un trago bastante particular que hiciera referencia al rojo de la sangre derramada por María la Sangrienta. Primero ponemos el hielo en la coctelera, luego vamos a empezar a poner los ingredientes, una parte y media de vodka, yo sugiero un vodka finlandés, continuamos con una gotita de zumo de limón, el ingrediente principal, que es el jugo de tomate. De hecho, nosotros exprimimos el jugo de tomate natural, esto es hasta completar el vaso, unas gotitas de salsa inglesa, como verán este es un cóctel bastante especiado, unas gotitas de salsa tabasco, 5 gotitas, no más, porque si se pasan con esto, el cóctel definitivamente no va a quedar muy apetecible que digamos, una pizquita de sal, para completar con un poquito de pimienta en granos, en este caso utilizamos pimienta negra, de Jamaica. Luego vamos a batir y una vez que los ingredientes están bien mezclados, lo vamos a servir colado. Un pequeño detalle que es importante es utilizar hielo nuevo para que perdure más el trago. Suele suceder que vamos a un bar, nos pedimos un cóctel y tenemos un trago aguado. En este caso, con el hielo fresco, no el batido, nos aseguramos de que eso no nos suceda. Y completamos el vaso hasta un 90%, para luego terminar decorándolo con un tallito de apio. Y a lo último vamos a poner una rodajita de lima o limón, más que nada para los aromas, ¿no? Es una parte importante del gusto. Y a disfrutarlo. Sangre, realeza y religión se funden en la historia del clásico trago inglés. La historia del Bloody Mary se remonta al año 1553 hasta el 1556, cuando María Tudor, reina de Inglaterra, fue denominada María la Sangrienta o Bloody Mary, su denominación en inglés. Lo particular es que esta persona sintió tanto rechazo y tanto repudio por la vida por el gran odio que le tenía a su padre, Enrique VIII. Recibió muchos maltratos de infancia, lo cual la hicieron una persona de un temple y un carácter bastante particular. También tuvo el infortunio de que su marido, Felipe II, la abandonara luego de que ella fuera considerada infértil. Todo eso generó un odio tan importante en su vida que terminó llevando a la hoguera, según cuenta la historia, más de 300 personas que fueran de religión diferente a la suya. Es por esto que en un bar en París, un bartender allá por el año 1920 fue quien decide, para tener presente este trágico suceso histórico, generar un trago bastante particular que hiciera referencia al rojo de la sangre derramada por María la Sangrienta. Primero ponemos el hielo en la coctelera, luego vamos a empezar a poner los ingredientes, una parte y media de vodka, yo sugiero un vodka finlandés, continuamos con una gotita de zumo de limón,
el ingrediente principal, que es el jugo de tomate. De hecho, nosotros exprimimos el jugo de tomate natural. Esto es hasta completar el vaso. Unas gotitas de salsa inglesa. Como verán, este es un cóctel bastante especiado. Unas gotitas de salsa tabasco. 5 gotitas, no más, porque si se pasan con esto, el cóctel definitivamente no va a quedar muy apetecible, que digamos. Una pizquita de sal para completar con un poquito de pimienta en granos. En este caso utilizamos pimienta negra de Jamaica. Luego vamos a batir. Y una vez que los ingredientes están bien mezclados, lo vamos a servir colado. Un pequeño detalle que es importante es utilizar hielo nuevo para que perdure más el trago. Suele suceder que vamos a un bar, nos pedimos un cóctel y tenemos un trago aguado. En este caso, con el hielo fresco, no el batido, nos aseguramos de que eso no nos suceda. Y completamos el vaso hasta un 90%, para luego terminar decorándolo con un tallito de apio. Y a lo último vamos a poner una rodajita de lima o limón, más que nada para los aromas, ¿no? Es una parte importante del gusto, y a disfrutarlo.